La protección jurídica de las mujeres se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el artículo 1 y 4. Sin embargo, es importante enfatizar que todos los derechos humanos son derechos de las mujeres. Sin embargo, debido a la violencia y a la discriminación histórica que éstas han sufrido, se ha generado una protección especial a través de normas específicas a sus derechos. En el ámbito internacional contamos con 3 instrumentos fundamentales, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés CEDAW, el protocolo facultativo de esta convención, así como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es importante señalar que México es un Estado parte en estos 3 instrumentos internacionales, por lo que forman parte de nuestro andamiaje jurídico nacional. 2 principios que articulan los derechos humanos de las mujeres es el principio de igualdad y no discriminación y el principio de una vida libre de violencia. En nuestro país se ha hecho la recepción de estos 2 principios en 2 leyes, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estas 2 leyes generan obligaciones específicas para todas las autoridades para proteger los derechos de las mujeres. Específicamente en el ámbito judicial, para el Poder Judicial implica una obligación que es la de juzgar con perspectiva de género. Esto se encuentra en el artículo 38, fracción 4 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero, ¿qué es la perspectiva de género? Si bien ya señalamos que es una obligación para las autoridades judiciales juzgar con perspectiva de género, la perspectiva de género es una categoría de análisis que implica principalmente 2 elementos. El primero, entender los efectos diferenciados que tiene para hombres y mujeres un acto de autoridad, ya sea una ley, una política pública, una sentencia, y por el otro, entender un contexto de discriminación, de desigualdad de oportunidades, de violencia y de injusticia histórica hacia las mujeres. Por lo tanto, juzgar con perspectiva de género es una obligación para las autoridades judiciales a la luz desde el principio de igualdad y no discriminación y de los derechos humanos de las mujeres. La perspectiva de género lo que permite hacer cuando se juzga con perspectiva de género es que se vivan los derechos de las mujeres, da la posibilidad de dar un efecto útil a dichos derechos. Juzgar con perspectiva de género es una garantía judicial en este sentido para los derechos de las mujeres e implica para las y los impartidores de justicia por lo menos 2 actividades. La primera de ellas es entender que las normas no necesariamente son neutrales, es decir, cuestionar dichas normas, ya que éstas pueden contener estereotipos y este es el primer ejercicio que deben realizar las y los juzgadores para juzgar con perspectiva de género. Y el segundo es aplicar los estándares internacionales estándares nacionales e internacionales más amplios, más protectores en la materia de derechos humanos de mujeres. Las fuentes de estos estándares es la Constitución, la jurisprudencia nacional, también los tratados internacionales, no solo en materia de derechos humanos de mujeres, sino los tratados internacionales en general que contengan estos estándares y la interpretación que de estos han realizado los organismos internacionales creados para ellos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité CEDAW, el Comité de los Derechos Humanos, entre otros tantos organismos internacionales. Para concluir este primer tema sobre juzgar con perspectiva de género, nos parece importante señalar que este no representa en ningún momento un menoscabo en la imparcialidad de las y los juzgadores. Por el contrario, para poderle dar vida al principio de igualdad y no discriminación contra las mujeres, es necesario ponerse estos lentes de la perspectiva de género, es decir, entender por un lado las consecuencias diferenciadas que va a tener una sentencia y por otro el contexto de discriminación, de violencia que han sufrido las mujeres para poder realmente proteger los derechos humanos de mujeres. Concluida una vez esta parte de juzgar con perspectiva de género, lo que implica y por qué es una obligación para las autoridades judiciales, ya que se desprende desde la Constitución de la interpretación conforme
y también de los tratados internacionales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Belém do Pará, podemos pasar al siguiente punto, que es la relación entre juzgar con perspectiva de género y perspectiva de infancia para proteger los derechos de mujeres y de niñas, niños y adolescentes, específicamente en materia familiar, en casos que haya violencia contra las mujeres. Es importante señalar que los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres confluyen. Juzgar con perspectiva de género y con perspectiva de infancia es necesario para garantizar estos dos núcleos de derechos, los derechos de las mujeres y los derechos de los niños. En este caso no estamos desconociendo que en algunos casos difíciles va a haber colisión de derechos entre derechos de mujeres y derechos de niñas y niños, pero para este tipo de casos las autoridades judiciales cuentan con una herramienta hermenéutica de suma importancia, que es el principio de interés superior del niño y de la niña. En este análisis sobre cómo confluyen los derechos de las mujeres y los derechos de los niños, nos parece de especial importancia traer un tema que es la protección de las y los hijos como un derecho humano, por supuesto, autónomo de niñas y niños, pero también como un derecho humano que forma parte del núcleo de los derechos de las mujeres. Esto se desprende de la interpretación del artículo 8º de la Convención Belém do Pará, que como señalamos al inicio de esta intervención, México es un estado parte. Entonces podemos poner claro que la protección de niñas y niños es tanto un derecho autónomo de ellos, como también forma parte del núcleo de derechos de las mujeres. En los casos de violencia de género, en materia familiar, es común que se ejerza la violencia contra la mujer a través de las niñas y los niños. Por esto es importante tener claro este derecho de protección de las y los hijos como parte del núcleo integral de derechos de mujeres. El Comité CEDAW señaló en su observación general número 19 que la violencia familiar es una forma especialmente insidiosa de violencia contra las mujeres. De ahí la importancia de eliminar esta forma de violencia y por lo cual las autoridades judiciales tienen una especial obligación de juzgar con perspectiva de género para eliminar la violencia en materia familiar. Y debe constituirse como una prioridad para las autoridades judiciales en este tipo de casos de violencia contra las mujeres en materia familiar en los que se afecta a la infancia, juzgar con perspectiva de género y con perspectiva de infancia. Una vez señalada esta relación entre derechos de mujeres y niños y de juzgar con perspectiva de género y con perspectiva de infancia, vamos a señalar un tercer punto, que es el efecto útil o cómo debe hacerse a partir de una interpretación armónica actuaciones específicas para el Poder Judicial. De la interpretación de la Constitución, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es decir, la CEDAW, la Convención Interamericana para erradicar la violencia contra las mujeres, Convención Belém do Pará, así como de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es posible desprender actuaciones específicas que deben llevar a cabo las autoridades judiciales en materia familiar, en los casos que haya violencia contra las mujeres y que se afecten derechos de niñas, niños o adolescentes. El primero de ellos es la actuación oficiosa. La actuación oficiosa se desprende este deber específico de actuación de la Convención Belém do Pará, específicamente del artículo 7º, así como de un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Fernández Ortega y otros contra México, que señala que en este tipo de casos de violencia contra las mujeres, el Estado tiene la obligación de actuar oficiosamente. Es por eso que es posible desprender que la actuación oficiosa es una actuación específica que debe realizar las autoridades judiciales en este tipo de casos. El otro es exhaustividad o en un contexto de violencia. ¿Esto qué significa? Que la autoridad judicial se llegue de todos los elementos que
que se ha generado en este caso, es decir, tomar en cuenta el contexto de discriminación y de violencia que viven las mujeres, que han vivido las mujeres históricamente al momento de juzgar. Esto, por supuesto, es parte de los elementos para juzgar con perspectiva de género y tiene su fundamento en CEDAW y en la Ley General de Acceso. Otro tema importante es asistencia y orientación. La asistencia y orientación como una actuación específica se desprende de la Convención Belém do Pará y también de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que señala que esta orientación que se dé a las mujeres que son víctimas de violencia en materia familiar debe ser eficaz. Y por último, protección. Las y los impartidores de justicia que tienen ante sí un caso de violencia contra las mujeres en materia familiar y que implique la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, debe tomar todas las medidas a su alcance para proteger a la mujer y a las niñas y a los niños. Esta obligación se desprende del artículo 33 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también del artículo 7D de la Convención Belém do Pará. Que me parece importante señalar que la Ley General de Acceso señala de manera puntual que corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias, lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil familiar, que es específicamente el tema que estamos abordando en este momento, o penal se estén ventilando en los tribunales competentes. Una vez señalados estos elementos, nos parece importante concluir con la siguiente idea, y es que de juzgar con perspectiva de género, de esta obligación que se desprende del texto constitucional, específicamente ahora de la necesidad de que las autoridades judiciales hagan una interpretación conforme, y de los tratados internacionales como es CEDAW, Belém do Pará y de las leyes generales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, podemos señalar, bueno, de esta obligación de juzgar con perspectiva de género, que en los casos en materia familiar que impliquen violencia contra las mujeres, que se afecten derechos de niñas y niños, hay deberes específicos de actuación que deben cubrir las autoridades. Estos deberes específicos de actuación se encuentran en el protocolo en materia de infancia que ha editado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, simplemente para concluir que son cuatro: actuación oficiosa, exhaustividad o contexto, en el contexto de violencia, asistencia y orientación y protección. Con estos puntos de actuación podemos concluir el tema de juzgar con perspectiva de género en materia familiar en casos que impliquen infancia. Muchas gracias por su atención.